Buen día, gracia, paz y misericordia de nuestro Padre Celestial y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Le saluda su pastor y amigo Ernei Moreno Caicedo del Ministerio Internacional Dios es Amor, transmitiendo desde la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia, en nuestra celebración dominical número 145, hoy junio 6 de 2021. Vamos a continuar con el tema que iniciamos el domingo pasado, que se llama Unánimes Juntos. Vamos a estar estudiando a la luz de las Sagradas Escrituras lo que tiene que ver con la necesidad de congregarnos en unidad, en un mismo espacio. Estar unánimes en el espíritu y juntos en un mismo espacio. Les voy a pedir como siempre que tomen sus Biblias, su papel, su lápiz. Y mientras usted toma su Biblia, su papel y lápiz, que debe de ser ya una costumbre para ustedes los que me escuchan, eh, cada domingo que prestan su oído para escucharme, para estar allí atentos a recibir la palabra de Dios, deben de tener por costumbre tener sus Biblias abiertas, no sus celulares. Recomiendo tener la Biblia abierta para que usted pueda tener contacto con ella. En el celular usted tiene múltiples cosas, pero una Biblia está dedicada 100%. Entonces necesitamos tener nuestras Biblias allí para estar consultando lo que cada una de las citas que vamos a ir viendo, para que usted las pueda subrayar, para que usted las pueda marcar, para que las pueda estudiar luego y el Señor también le ministre a usted su palabra. Saludo a esos 127 suscriptores. El domingo pasado éramos 126, pero esta semana, ayer que miré, ya se había suscribido otra persona. Saludamos a ese nuevo suscriptor. Y bueno, estamos aquí es para enseñar la palabra. Yo espero que cada uno de esos 127 suscriptores sean seguidores de Cristo. No seguimos al hombre, seguimos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ponemos la fe, ponemos nuestra mirada en el autor y consumador de la fe. Allí es donde no tenemos decepciones, allí es donde nunca vamos a tener ninguna dificultad porque el Señor, como hay por allí un mensaje, nunca nos falla. Hemos tenido como texto base, lo tomamos Hebreos capítulo 10 del 19 al 25. Normalmente se lee solamente el versículo 25, pero el escritor de la carta a los hebreos nos viene diciendo acerca, que lo vimos hace 8 días, acerca de por qué existe esta necesidad de congregarnos, de estar unánimes juntos. Acuérdese que el Espíritu Santo vino sobre la iglesia del primer siglo, sobre esos 120 que estaban en un mismo espacio, esperando una misma cosa, porque el Señor les había dado esa instrucción de que esperaran, no se movieran de Jerusalén hasta que el Espíritu Santo hubiera venido, ¿no? Hasta que hubiera llegado. Y entonces ahí fue donde vino el Espíritu de Dios, eh, estando en ese aposento alto, vino como viento recio y también como llamas de fuego se le depositó en la parte de la cabeza. Entonces mire la necesidad de todas las cosas maravillosas que ocurren de parte de Dios, ocurren en la congregación. La nube de gloria que estaba sobre el templo, ve sobre el tabernáculo, que Dios había prometido esa presencia, eh, estaba allí, ¿no? Solamente cuando estaba el pueblo atento, todos fuera de las tiendas y estaban mirando hacia allá, hacia ese lugar, hacia el tabernáculo. Es tan importante el congregarse que aún en los judíos, cuando ocurrió la diáspora, eh, donde están por todo el mundo, están regados por todo el mundo, ellos tienen sus sinagogas. El Señor Jesús nos mostraba la necesidad de congregarnos cuando Él estuvo todo el tiempo en el templo.
De modo que cuando él fue arrestado, cuando le iban a arrestar, él les dijo, yo estuve todo el tiempo con ustedes y ustedes no me tomaron allí preso. Eh, o sea, el Señor Jesús desde niño también, ¿sí? En los negocios de mi padre me es necesario estar. Cuando Él se les perdió de camino de regreso desde Jerusalén, pues recordemos que Jerusalén es una ciudad de peregrinación, todas las fiestas judías se celebran allí y ellos estaban regresando, María, José, estaban regresando y se dieron cuenta luego de 2 o 3 días, creo, que según relata ahí Lucas, que él no estaba ahí en medio de la caravana y tuvieron que ir a buscarle, devolverse hasta Jerusalén y estaba con los eruditos, con los maestros de la ley discutiendo la palabra. Sus padres le reconvinieron como es, eh, como tenía que hacerlo, ¿sí? Como era menester. Sin embargo, el Señor Jesucristo les dijo que si no sabían que en los negocios de su padre le era necesario estar. El mismo rey David también lo dice en la palabra, nos habla acerca de que es mejor un día eh, los atrios del Señor que estar 1000 fuera de ellos. También lo habla en el Salmo 23, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Entonces es una necesidad el estar allí, sí, somos templo del Espíritu Santo, no hay ninguna duda, pero donde hay interacción de todo el cuerpo de Cristo es necesariamente en la congregación. Por eso es tan importante y es de vital, hablo de vital importancia espiritual para una persona estar congregado. Hace 8 días le dije que este lugar, este canal, es solamente un lugar de tránsito, un lugar donde alguien puede conocer la palabra, donde alguien puede estudiar la palabra, pero debe asistir a un lugar. Aquellos que están en ciudades y no pueden venir hasta acá, hasta Palmira, aunque están tan cerca, Jumbo, Cali, no pueden venir hasta acá, hasta Palmira, ustedes deben de buscar un lugar donde congregarse, un lugar donde se predique la palabra, donde usted más que sentirse cómodo, como nos han enseñado muchas veces, de hecho yo lo he dicho, vaya, busque un lugar donde usted se sienta cómodo. Ese cómodo a veces puede ser malinterpretado, ese cómodo puede ser malinterpretado acerca de que la persona busca un lugar donde le digan todo lo que le gusta. Y recuerde que nosotros somos carne y la carne es débil, pero el espíritu es el que a la verdad está dispuesto. Si usted siente incomodidad en su carne, en algún lugar en el cual se predica la palabra, cuando usted la palabra es predicada, le causa algo en su vida, algo que usted siente, uy, esto como que me lo están tirando a mí, uy, esto como que es para mí, sepa que allí le está haciendo efecto la palabra de Dios. No es lo contrario. Si usted siente que no pasa nada, que entra y sale de un lugar y no pasa absolutamente nada en su vida, es porque la palabra no está surtiendo ningún efecto. A nosotros la palabra nos debe de incomodar, nos debe llevar a una acción. Una parte de un sermón homilético precisamente es la aplicación, que es la tarea que le queda al creyente luego de que un pastor expone la palabra, lo hace de manera expositiva, y cuando sale de ese lugar es la tarea que le corresponde. Hoy vamos a hablar de congregarnos. La tarea que a usted le corresponde es salir a congregarse, a buscar un lugar en el cual usted pueda interactuar con el cuerpo, con el resto del cuerpo de Cristo, con otros miembros del cuerpo de Cristo, y usted pueda ser parte activa de esa congregación y ser de bendición tanto para esos hermanos como para ese pastor y viceversa, porque es necesario que todos estemos allí interactuando. Ya le di, eh, como dicen en la Major League Baseball, eh, le he dado información amplia, suficiente e incontrovertible. Esto es incontrovertible. Usted puede sacar todos los argumentos que usted quiera, ninguno válido, ninguno válido.
Usted puede sacar todos los argumentos que usted quiera para no congregarse. Que el COVID, que me da mello, que me muelo, que no, nada de eso. Usted puede sacar todos los argumentos que usted quiera, ninguno válido, a la luz de las Sagradas Escrituras. Usted no se va a morir por congregarse. Usted no se va a infectar por congregarse. Usted va a ser bendecido en ese lugar y eso lo dice la palabra. Entonces vamos a, a leer lo que dice la palabra en Hebreos 10, 19, 25, que es la recomendación, el texto base que estábamos mirando. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo, a veces cuando las cosas, cuando hay carencias, me quedo aquí en este punto, que tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. Cuando tenemos carencias, somos muy deseosos, anhelamos mucho las cosas, ¿cierto? Pero cuando ya las tenemos y las tenemos a nuestra disposición permanentemente, como que no las valoramos tanto. Entonces, el tener esa entrada al lugar santísimo era algo que valoraban eh, las personas que solamente, que nunca lo podían hacer, primero que todo, que se los dije la semana pasada del pueblo de Israel, solamente los levitas y el levita, solamente el sumo sacerdote era el que lo hacía y lo hacía una vez al año. Nosotros podemos entrar, como dice el apóstol el Pablo como dice el salmista, que podemos entrar confiadamente hasta la presencia de Dios para recibir su oportuno socorro y su pronto auxilio. Entonces, ya hoy en día, como tenemos esa libertad para entrar hasta el lugar santísimo, como que no lo valoramos tanto. Pero cuidado, porque de pronto hay lugares, nosotros hoy tenemos libertad aquí en nuestro país, pero hay lugares donde no lo hay. Que no le vaya a tocar a usted valorarlo después de que lo haya perdido cuando lo tiene ahora. Valórelo ahora, hónrelo ahora y seguramente va a disfrutar de ello. Entonces dice que tenemos libertad para entrar hasta el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo. El camino nuevo es el camino de la reconciliación que el Señor Jesús nos dio con el Padre. Dice camino nuevo y vivo, porque es el Señor, ¿no? Él es la verdad, el camino y la vida. Nadie va al Padre sino por Él. Por Él. Entonces dice que Él nos abrió a través del velo. Se los dije que había un velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Ese se rasgó en dos de arriba abajo. Luego de que el Señor Jesucristo muriera en la cruz del Calvario y hubiera dicho antes, previamente a su muerte, consumado es. Dice, esto es de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Quién es ese gran sacerdote? Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Acerquémonos con corazón sincero. Recordemos que Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Dice, acordémonos con corazón sincero acerquémonos, con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes, sin fluctuar. La fluctuación es una característica de la gente de doble ánimo y la gente de doble ánimo es llevada por cualquier tipo de viento, como dice Santiago en su carta, ¿sí? Lo lleva como la onda del mar llevada por cualquier tipo de viento. Dice, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Nosotros estamos firmes en una esperanza. Esa esperanza es la venida o el regreso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero mientras eso podemos dormir en esperanza, podemos fallecer en esperanza, ¿sí? Dormir en esperanza. Puede que algunos no vean, alguna generación le va a tocar, podemos ser nosotros o cualquier otra. El apóstol Pablo murió creyendo que él no iba a haber muerte, pero si vemos muerte, vamos a estar durmiendo y vamos a estar ahí esperando hasta ese día de la resurrección. Versículo 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Yo lo estoy haciendo aquí. Estimularlos a que dentro de la congregación haya amor entre todos los hermanos y haya un buen obrar también
tanto en nuestra vida piadosa, que es lo que a Dios le interesa, como en nuestro relacionamiento con las personas, tanto de la familia de la fe, primeramente, como lo dice el apóstol Pablo, pero también con aquellos que no pertenecen aún a la familia de la fe, porque los podemos ganar a ellos con nuestro comportamiento. También veíamos que en Hechos de los Apóstoles, hace 8 días, la iglesia gozaba del favor del pueblo. El pueblo veía con buenos ojos a la iglesia de Cristo. Hoy no tanto. Hoy no nos ven con tan buenos ojos, ¿sí? Porque no, hemos incursionado en temas que no nos corresponden, en ámbitos que no nos corresponden. Así me digan que debe haber hombres de Dios en la política y esto y lo otro, esos son ámbitos en los cuales debemos tomar una postura. Y recuerde que no hay comunión entre las tinieblas y la luz. Somos más relevantes como hijos de Dios cuando damos testimonio de las obras de Cristo. Eso es testimonio verdadero en el cual la gente no tiene ninguna excusa para conocer acerca de la palabra de Dios. No tenemos que ir a cambiar una constitución nacional para que la gente se convierta a Cristo. Nosotros tenemos una constitución nacional hermosa. El que no la ha leído, por eso es que quiere ir a cambiar algo que ni siquiera sabe qué es. Tienen una inconformidad existencial y están desconectados de la palabra de Dios. A causa de eso es que quieren ir a hacer cosas, porque desconocen la palabra de Dios. Si la conocieran, harían lo que corresponde. Harían no patria colombiana, sino reino de los cielos, que es lo más importante. Y el versículo 25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, o sea, animándonos. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, ese día del Señor. ¿Qué debemos de hacer? No debemos de dejar de congregarnos. Y esa era una costumbre, mire que está hablando en una carta del primer siglo de la iglesia, sino que debemos animarnos. Entonces yo le digo, ánimo, ánimo, mi amado hermano, mi amada hermana, congréguese que no se va a morir, ¿sí? Eh, y tanto más cuando vemos que aquel día se acerca. Bueno, ese es el texto base. Hace 8 días vimos que debemos congregarnos porque es un mandamiento y lo vimos que había sido instituido en la ley de Moisés. Los que no lo hayan visto pueden ver el mensaje anterior. Vimos el pasaje de Deuteronomio capítulo 12, del versículo 10 al 12, y ahí estuvimos viendo todo lo que se hace dentro de la congregación o lo que se hacía en ese tiempo, y lo que hicimos fue tratar de compararlo con lo que se hace hoy en día. También vimos el pasaje en el cual el congregarse se confirmó como mandamiento a la iglesia del primer siglo, y por tanto nosotros debemos de congregarnos porque aparecen las cartas. Hay evidencia amplia, suficiente e incontrovertible, como dice la Major League Baseball, para decir que es un mandamiento. Entonces en el primer siglo, en Hechos de los Apóstoles 2, 46, 47 y en Hechos de los Apóstoles 27, nos hablaba acerca de cómo se congregaban el primer día de la semana, es decir, el domingo, ¿cierto? Y entonces en ese lugar no se presentaban con las manos vacías, escuchaban la palabra, ¿cierto? Y también compartían el pan, ¿cierto? Estábamos hablando de que compartían el pan. Entonces, también vimos como segundo punto de que debemos congregarnos porque está establecido desde el principio y porque así será restaurado al final. Lo vimos en Génesis, como ese huerto de Edén era como una especie de lugar donde congregarse, porque ahí estaba la presencia de Dios. Hay una característica principal, que es que en la congregación, aunque Dios no habita en templo hecho de manos de hombres, sí se manifiesta su presencia en ese lugar
en el cual él mismo ha decidido que la gente esté unánime y junta. Llámese tabernáculo, templo, sinagoga, iglesia, como usted lo quiera llamar, el edificio, auditorio, eh, casa, cualquier lugar, ahí el Señor ha prometido que su presencia estará y siempre en el tabernáculo se veía, en el templo se veía, en cada lugar estaba la presencia del Señor porque a Él le agrada eso. Al final vamos a ver un texto muy hermoso y lo vamos a estudiar para que usted, con ese que vamos a cerrar esta enseñanza, usted se pueda sentir, pueda ser llevado a la acción, a la aplicación con este mensaje del día de hoy, que termina el día de hoy, que tiene que ver con unánimes juntos. Entonces fue establecido desde el principio ese huerto de Edén hacía las veces de ese lugar en el cual la presencia de Dios se paseaba, ¿sí? En todo ese lugar. También al final en Apocalipsis va a ser restaurado. Solamente va a haber un lugar, ¿cierto? En el cual toda la tierra va a ser, digamos que llena de la presencia del Señor. Eso también lo dice por allá el profeta Habacuc. Entonces, ahí vemos que desde ese lugar, desde el mismísimo, eh, digamos que el trono de Dios, bajaba un río, ¿cierto? Y había un árbol y ese árbol daba 12 frutos, ¿cierto? Y van a ver permanentemente el rostro del Señor y estará grabado en nuestras frentes. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre tendremos presente a Dios en todos los espacios. A veces los pastores tienden a decir que tenemos una vida espiritual o de iglesia y otra secular. Yo digo, yo personalmente creo desde hace mucho tiempo que nosotros no tenemos nada secular porque Dios debe estar en todos los ámbitos de nuestra vida, en todas las cosas que hacemos. Llámese trabajo, llámese hogar, llámese como ciudadano en la calle, en cada lugar donde nos desenvolvemos, nosotros tenemos que mostrar eh, la presencia de Dios. A todo lugar la debemos llevar y lo debemos tener presente. Yo no puedo comportarme como un creyente dentro de la congregación en un espacio de 2 horas o menos que voy cada domingo y ser otro en mi trabajo, ser otro cuando soy ciudadano, ser otro en mi hogar. No puedo ser así. Tengo que ser de una misma línea, de un mismo sentir. Claro que pecamos, claro que se nos chispotea el genio, claro que pasa eso. Pero inclusive cuando se nos chispotea, ¿sí? Cuando pecamos, inmediatamente debemos ir a la presencia de Dios. Bueno, y hoy vamos a ver el tercer punto y el cuarto. Debemos congregarnos porque le fue enseñado al pueblo de Israel, que es, digamos que, el pueblo piloto, ¿cierto? O el pueblo laboratorio a través del cual el Señor nos enseñó todos sus principios, ¿cierto? Entonces, a ese pueblo piloto, que es Israel, o a ese pueblo laboratorio en el cual el Señor hizo todas las pruebas para enseñarle al resto de las naciones, le fue enseñado al pueblo de Israel la necesidad de congregarse. Entonces por eso ocurrió algo que es la construcción del tabernáculo. Entonces vamos a ir hasta Éxodo capítulo 33 del versículo 7 al 10. Éxodo capítulo 33 del versículo 7 al 10. Si usted no es tan rápido, Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Génesis, Éxodo. Pero si usted no es tan rápido en llegar hasta allí, yo lo voy a leer en favor de usted y usted apunte la cita bíblica y luego la busca. Éxodo 33 del 7 al 10 y voy a leer en favor de ustedes y vamos a ir estudiando esta palabra. Dice, y Moisés tomó el tabernáculo. El tabernáculo era una tienda. A ver, para que usted vaya llegando hasta ahí a Éxodo 33 del 7 al 10. Era una tienda hecha de pieles, tenía unas características, usted lo puede ver allí en los
previos a estos capítulos, va a poder ver cómo el Señor le hace un plano, le da la parte dimensional, tanto en ancho, en profundidad, en altura, en materiales, en pesos, medidas, todo el Señor le da las instrucciones a Moisés. Hubo dos hombres, maestros de obra, por decirlo así. Estos hombres fueron puestos para que hicieran ese tabernáculo. Y luego de que esta majestuosidad estaba dada, ¿cierto? Algún día estudiaremos también acerca del tabernáculo, de los elementos que están allí dentro del tabernáculo, por qué esa arquitectura, esa forma que el Señor puso, ese lugar atrio, por qué cada uno de estos elementos y qué representan, porque acuérdese que el Antiguo Testamento es sombra del Nuevo, ¿no? Es sombra del Nuevo, entonces cada uno de esos elementos tiene una, digamos que tiene un significado que luego es comprobado, luego es confirmado en el nuevo pacto y principalmente a través de Jesucristo, ¿sí? También cómo se ponían las tribus alrededor del tabernáculo, ¿cierto? Alrededor del tabernáculo se posaban las tribus en unos órdenes. Todo eso lo vamos a ver después. Dice que, y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Cuando dice lo levantó es que lo erigió, lo edificó, lo puso. Acuérdese que el pueblo de Israel era en el desierto, era itinerante, ¿sí? Era como un nomadismo, ¿cierto? Y ellos pasaban de un lugar a otro, entonces donde hacían, digamos que asiento por un momento, entonces digamos que aquí la ciudad y entonces el tabernáculo lo ponían afuera, por eso en el POT, en el plan de ordenamiento territorial, dicen que las congregaciones deben de estar afuera, no, mentira, no es así, pero sí, o sea, tiene que ver con el tema del ruido y todas estas cosas, entonces lo ponían fuera, y entonces mire lo que dice allí, y lo llamó el tabernáculo de reunión, y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento, cualquiera que buscaba a Jehová, o sea, cualquiera que iba a buscar al Señor tenía que ir hasta ese tabernáculo de reunión que estaba en las afueras del asentamiento donde ellos encontraban en ese momento. Y dice, y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, es decir, el pastor, salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraba en pos de Moisés. O sea, estaban allí, salían a la puerta de las casas, el tabernáculo era visto desde cada una de las puertas de las tiendas y miraban que Moisés iba hacia allá y entonces miraban en pos de Moisés hasta que entraba al tabernáculo. Cuando entraba al tabernáculo, dice versículo 9, cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía, es decir, la presencia de Dios, y se ponía a la puerta del tabernáculo. Y Jehová hablaba a Moisés. Era el lugar donde el Señor le hablaba a Moisés. Algunas personas se preguntan, ¿pero por qué yo tengo que ir a una congregación? Bueno, porque ese es el lugar donde se enseña. No, pero es que yo puedo aprender solo la palabra. No te garantiza eso. ¿Sí? Hay personas que vamos delante del rebaño, ¿sí? Porque somos pastores, no arrieros, no vacas, arriando a la gente para que vaya, no. Vamos delante, el que quiera seguir, sigue a un pastor, el que no, no, ¿sí? Y ese pastor, usted debe garantizar o debe de asegurarse que ese pastor está siguiendo a Jesús, ¿cierto? Y allí el Señor envía palabra, como en este momento. Usted está como ciberoveja y yo estoy como ciberpastor predicándole la palabra, pero no tenemos contacto, ¿sí? Estamos unánimes en el espíritu, ¿cierto? Pero no estamos juntos. Al no estar juntos no ocurren el resto de cosas que ya hemos venido hablando a través de la palabra de Dios. Dice, y Jehová hablaba con Moisés. Versículo 10, y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno de la puerta de su tienda. ¿Y qué hacía?
adoraba, adoraba. Eso en el tema del tabernáculo. Luego, cuando ya el pueblo de Israel llegó a la tierra prometida, ya no hubo ya no había necesidad de tener un tabernáculo, una tienda en la cual se tuvieran todos los elementos y porque ya había un asentamiento, ¿sí? Ya no había nomadismo. Cuando Josué pisa el agua del Jordán para pasar hacia la tierra prometida, se abren las aguas del Jordán y pasa a la tierra prometida, inmediatamente cesó la columna de fuego, cesó el maná, ¿sí? Y, se, no, y cesó también, no había necesidad ya de que saliera agua de la roca, todas estas cosas, no había necesidad de que el vestido creciera con ellos, el calzado, y esto porque estaban entrando a una tierra que iban a conquistar donde fluía leche y miel. Y esto también tiene mucho que ver con nuestra vida. Resulta que nosotros a veces pasamos desiertos y en esos desiertos el Señor nos sustenta. El Señor está ahí pendiente de todo, no nos falta el alimento, ¿cierto? La ropa tiene rosita permanente, ¿cierto? Yo no sé si usted ha vivido una época de esas, yo la he vivido. Yo la he vivido en el Evangelio, donde me ha tocado el rosita, donde me ha tocado vivir con lo justo, eh, y porque el Señor ha estado allí presente en todo, y en el desierto no le va a faltar a uno nada. Lo que, lo que sí debe estar en nosotros es el corazón correcto, ¿cierto? Debemos tener un corazón correcto en medio de el desierto, porque ya tenemos un reflejo de lo que ocurre cuando una persona no tiene el corazón correcto en medio del desierto. ¿Qué es lo que hace? Reniega, murmura, se queja, anhela lo antiguo. Yo tenía, yo esto, yo aquello, yo en tal tiempo, que esto, que aquello, que lo otro. Y deja de enfocarse porque baja su mirada del autor y consumador de la fe y para poner su mirada en las cosas terrenas, ¿cierto? Por eso es que el Señor nos dice, hombre, mantenga la mirada en las cosas eternas, porque cuando usted mira lo terreno, entonces usted mira hacia las cuentas que tiene por pagar, mira hacia la nevera, hacia la despensa, y entonces la ve con sus ojos naturales y se defrauda su corazón, pierde su fe, se le olvida la palabra, se angustia, se vuelve un tres y termina llorando y termina quejándose y haciendo una cantidad de barbaridades que lo único que hacen es sacarlo de camino. Pero cuando usted mantiene su mirada, ¿sí? En el medio del desierto, mantiene su mirada en el Señor, en el autor y consumador de la fe, usted, los ojos espirituales le son abiertos y entonces usted ve, así como le pasó a Giesi, ¿se acuerda? Cuando llegaron todos estos sirios alrededor del lugar donde se encontraba Eliseo y el siervo Giesi, ve todos esos ejércitos alrededor de ellos y nos van a matar, como dicen ahorita la gente por las redes sociales, nos están matando. Y entonces dice la gente por las redes sociales que los están matando y resulta de que Eliseo le ora al Señor para que le abra los ojos a Giesi. Y cuando Giesi abre los ojos, cuando el Señor le abre los ojos espirituales a Giesi, alrededor de todas las montañas había cualquier cantidad de jinetes, el ejército de Dios allí. Cuando nosotros estamos con el corazón correcto en el desierto, entonces la tierra prometida se nos hace más cerca. Cuando estamos con el corazón incorrecto, podemos morir en el desierto. Esta generación perversa no entrará a la tierra prometida. Los mayores de 20 años se van a morir aquí. Todos los días los niños estaban esperando con anhelo que muriera el último. Ay, falta nomás para que muera, para que podamos entrar a la tierra prometida. Porque esa generación no entró. Si usted no, usted puede ser una generación perversa y quedarse fuera de la tierra prometida, o tener el corazón correcto y entrar a la tierra prometida. No sé por qué el Señor me puso a hablar de esto. Cierro paréntesis, no hacía parte del mensaje, pero cierro paréntesis. Tal vez muchos necesitan
escuchar esta palabra y tener el corazón correcto para poder entrar a la tierra prometida y para que haya descanso sus almas. Entonces vamos a ver que luego que ya el pueblo no fue itinerante, sino que ya tuvo un asiento en la tierra prometida, el Señor, y sobre todo inquietó a David. David era bastante inquieto y quería hacerle casa al Señor, ¿cierto? Él no se lo permitió porque había derramado mucha sangre, ¿cierto? Pero sí su hijo le dijo el Señor, bueno, tú tienes una muy buena intención, pero va a ser tu hijo quien lo haga, Salomón. Entonces ya vino fue un templo, y ese templo sí era una obra majestuosa. Tengo entendido que alguien hizo una réplica del templo, no sé en dónde, ahorita no lo recuerdo bien, pero hicieron una réplica del templo. ¿Por qué? Porque en estos capítulos de Reyes, cuando a Salomón se le da la instrucción del templo, vaya hasta Primero de Reyes capítulo 6, vaya buscando ahí Primero de Reyes capítulo 6, del 11 al 14. Ese templo fue un plano hablado o escrito mejor. ¿Sí? Primero hablado porque se lo dijo a Salomón y luego fue escrito. Y ese plano, yo soy dibujante técnico industrial. Un día me puse a hacer el plano con las medidas que estaban allí en AutoCAD. ¿Sí? Yo manejo el software, bueno, manejaba bien el software AutoCAD. Y me puse a hacer el plano con las medidas que están allí, lo mismo que el arca. Yo dije, ve, vamos a ver si eso se puede hacer. Y efectivamente, está todo tan específicamente dicho. Es un plano escrito, es una cosa impresionante. Y uno puede hacer el plano del templo. Por eso hoy en día usted lo puede tener. Entonces, las personas, hubo un pueblo, no recuerdo, que hizo el templo de Salomón tal cual, como está allí. Entonces también me vi un programa el otro día acerca del arca. El arca también fue construida. Esa sí está en Estados Unidos y se volvió un sitio temático, un parque temático en el cual la gente va y mira el arca como era, con la madera traída desde el lugar, con el tipo de madera, con todas las especificaciones que el Señor pone. Porque el Señor es muy claro, no es laxo, es extremadamente detallista. Por eso a mí me encanta ser el detallista en todas las cosas. Usted ve que la enseñanza mía se extiende porque a mí me gusta ser detallista. No, no le niego nada a nadie. No ando de afán nunca. ¿Sí? No estoy para aprender o para enseñar. No estoy de afán. Siempre le dedico el tiempo que sea necesario. Entonces en Primero de Reyes, y si toca repetir, repito como buen maestro. Primero de Reyes 6, del 11 al 14, dice, y vino palabra de Jehová a Salomón diciendo, con relación a esta casa que tú edificas, cuando lo estaba haciendo, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos, que es lo más importante, yo puedo ir a un templo, elegir un templo de una manera extraordinaria, magnífica, ¿sí? Sin negarle absolutamente nada, pero si no cumplo la palabra de Dios no pasa nada. Dice, si, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre. Dice, y habitaré en ella, en esa casa, en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. No, que es que el Señor está en todas partes, Él es omnipresente. No, que es que el Señor, donde están dos o más reunidos en su nombre, ahí está Él con ellos. Sí, sí, yo le puedo entender eso. Pero donde Dios envía su bendición de congregación es en la iglesia, en el lugar donde se reúnen. En la casa no. En la casa no. En el sofá de la casa no. En internet no. En el canal de YouTube no. En el canal de YouTube usted aprende la palabra. ¿Cierto? Pero usted debe de congregarse. No es negociable. Hay que congregarse. Dice, así pues Salomón labró la casa y la
terminó. Bueno, ese es el punto 3, ¿cierto? Ya vimos ese punto 3. Debemos congregarnos porque eso le fue enseñado al pueblo de Israel, primero en tabernáculo en el desierto y luego en el templo en la tierra prometida. Ese templo fue destruido en el año 70, ese templo que hizo Salomón por el emperador Tito en el año 70. Ahí fue cuando Jesús dio una profecía acerca de ese templo que no quedará piedra sobre piedra. Y el versículo 4, el punto número 4 es que debemos congregarnos porque es beneficioso para el sano desarrollo tanto del creyente como de la congregación o de la iglesia de Cristo en general. Para ello vamos a ir hasta el libro de Salmos, y nos vamos a ubicar en el capítulo 133, del versículo 1 hasta el versículo 3 vamos a leer. Este Salmos capítulo 133, vaya hasta allí, versículos 1 al 3. Este salmo solamente tiene 3 versículos. Creo que es el salmo más corto y el capítulo más corto de la Biblia. Pero es rico literariamente, poéticamente, pero la mayor riqueza es la espiritual. La riqueza espiritual que tiene este salmo es extraordinaria. Y vamos a ver cómo vamos a aprender lo que este rey David enseña acerca de la congregación. Ya les había hablado de lo que dice en el Salmo 23, en la casa de Jehová moraré por largos días. Y no recuerdo el pasaje, el texto, como tal, la cita bíblica, pero habla acerca de que es mejor estar un día en los atrios del Señor y no 1000 fuera de ellos. Es mejor estar un día en los atrios del Señor y no 1000 fuera de ellos. Mire lo que dice Salmo 133, versículo 1 al 3. Dice: las bienaventuranzas del amor fraternal. No podemos demostrar amor fraterno o amor de hermanos, de hermandad. No lo podemos demostrar como ciberiglesia o como ciberpastor o como ciberoveja. No hay forma de hacerlo. Es solamente dentro de la congregación que podemos brindar una sonrisa, ¿cierto? Que podemos poner el puño como nos saludamos hoy en día, ¿cierto? Donde podemos de alguna manera preguntarnos cómo estás, cómo vas, cómo te sientes, ¿cierto? Allí en ese lugar. Entonces mire el versículo 1, vamos a leer el versículo 1, dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Yo quiero que usted, cuando termine esto, apunte, de pronto la mayoría lo conocen. Hay un cantante judío mesiánico que se llama Paul Wilbur, con W, Wilbur. Ese Paul Wilbur le puso música a este salmo y lo canta, también con el pastor René González, ¿sí? Entonces usted va a buscar usted escribe en YouTube: mirad cuán bueno y cuán delicioso es, y después pone Paul Wilbur, P-A-U-L, Wilbur es W-I-L-B, B grande, U-R, Paul Wilbur. Y usted va a escuchar esto después de que terminemos el mensaje, verá lo hermoso de este salmo cantado que este hombre le puso música. Mirad cuán bueno y cuán delicioso. Es bueno y es delicioso. Es habitar los hermanos juntos en armonía. Congregarse en unidad es bueno y es agradable. Es lo que quiere decir este versículo. Pero ¿qué le voy a hablar de la unidad? Le voy a hablar de la unidad. Que la unidad no necesariamente es ver las cosas todos exactamente igual, de la misma manera, ¿sí?
Todos tenemos puntos de vista diferentes acerca de una misma cosa. La doctrina, lo que no es negociable es la doctrina. ¿Y qué es la doctrina? Lo que está clara y plenamente establecido en la palabra de Dios acerca de cada asunto que usted se pregunte. Eso no es negociable. Pero sí podemos tener diferentes puntos de vista, ¿cierto? Porque el Señor nos hizo a todos diferentes y libres de pensamiento, ¿sí? En lo demás hay libertad. La doctrina no es negociable, pero en lo demás nosotros podemos tener esa libertad para tener diferentes puntos de vista y opiniones. Pero sí quiero aclararle algo y hago otro paréntesis allí. No, mire, veo mucha gente y escucho mucha gente cristiana pecando mucho, mucho acerca de esto de la política. Yo le voy a dar mi postura que ya se la he dicho antes. Tanto una orilla como la otra orilla, como los del centro, como todos, según dice la palabra de Dios, son malos y necesitan a Dios. Necesitan a Dios. Usted no puede poner su esperanza ni en uno ni en otro, ni puede pensar que si está el uno usted es beneficiado y que si está el otro usted es perjudicado, o viceversa. Usted lo que tiene que saber es que mientras usted esté en Cristo, usted siempre va a ser bendecido. Y punto. Esté la situación como se encuentre, usted va a ser bendecido. Puede haber hambre, pero ni la harina escaseará, ni el aceite escaseará. Todo el mundo aguantará hambre, pero usted no aguantará hambre. ¿Sí? Entonces, a veces la gente se mete en unos cuentos tan grandes que si está este, me enriquezco, y que si está este, me empobrezco. Mire, a mí me vale hongo, se lo digo, que esté el uno o el otro, la izquierda, la derecha, el uno o el otro, mientras no se metan con, como dice el apóstol Pablo, que le dice a Timoteo que nosotros debemos orar por todos los hombres. Eso es lo que tenemos que hacer, orar por todos los hombres para que arrepientan. Y por los que están en eminencia, los que están en ese cargo, para que nosotros podamos vivir quieta y reposadamente. Esa debe ser nuestra oración, que no se metan con la iglesia. Punto. No más, nada más nos mandó a hacer el Señor. Nada más nos mandó a hacer el Señor. Hay gente que quiere ir, que yo quiero ir a transformar el país desde la política. Mire, el que quiere ir a transformar el país desde la política, eso lo debe tener en su corazón. Y el Señor será el que lo promueva, no por voto popular, sino por promoción. Le voy a decir cómo, y está en la Biblia. Nehemías fue promovido, Daniel fue promovido, José fue promovido por el gobernante de turno. Entendió, ese gobernante de turno entendió que la sabiduría que había en cada uno de estos hombres, tanto en José como en Daniel, en cada uno de esos reinos, lo entendió Artajerjes, lo entendió Faraón para José, lo entendió Artajerjes para Nabucodonosor y Darío, lo entendieron en el caso de Daniel, y Artajerjes lo entendió en el caso de Nehemías. Fueron promovidos, no fueron por voto popular. Si usted algún día Dios lo promueve, usted tiene esa buena intención, yo no le digo que no la tenga, pero pídale al Señor, capacítese, primero sea un hombre de Dios o una mujer de Dios, capacítese y que sea ese hombre, que Dios lo mueva para que usted sea promovido hasta ese lugar en el cual usted puede ser útil para darle luz a una nación. ¿Quiere que le diga una cosa? Un consejero en el gobierno es más importante que el mismo presidente, porque un consejero toma decisiones. José tomó decisiones, Daniel tomó decisiones tanto para Media como para Persia, ¿cierto? Entonces, ese es el lugar que un cristiano debe de adoptar, la postura que un cristiano debe adoptar.
En Estados Unidos es así. Usted no ve pastores lanzándose a la política, ¿sí? Ve hombres que Dios pone, que levanta de las congregaciones, ¿sí? Para que ese hombre se pone bajo la sujeción de un pastor y ese pastor asume todos los errores de ese hombre también. Porque no solamente es cuando se va a lanzar a la candidatura, sino después de que está puesto allá, lo llama como consejero para que ore, para que esté con él, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vemos un Motesi que es invitado a la Casa Blanca, vemos a un Billy Graham, ¿cierto? Que fue el mayor consejero del siglo pasado para todos los presidentes que estuvieron. Cada que había crisis en Estados Unidos, llamaban a él. ¿Cuándo usted ha visto que aquí llamen un pastor cristiano evangélico, un presidente para eso? ¿Sabe por qué? Porque estamos perdidos, porque mire, no hemos dado testimonio. Esa es la realidad. No hemos dado testimonio. La iglesia está desdibujada dentro de la sociedad. Por eso no podemos estar allí de manera relevante. Pero confiando en Dios, orándole a Dios, estamos levantando una nueva generación para que esos jóvenes, esos niños, sean verdaderamente hombres de Dios que sean relevantes para una sociedad entera. Seguramente lo habrá. Alguien me pone el ejemplo de Bukele, por ejemplo, que está en El Salvador. Sí, él está allá en El Salvador, pero su papá lo preparó con principios, con valores y con fundamentos bíblicos. Pero aquí lo hemos hecho, no hemos hecho la tarea, empecemos a hacerla y entonces vamos a ver una nación diferente. Cierro paréntesis. Estamos hablando de que congregarse en unidad es bueno y agradable. Si los niños se congregan en unidad, nos ven en unidad, empiezan a tener también y empiezan a ser una generación diferente, relevante para esta sociedad. Lo que hay otra cosa que es impajaritable dentro del congregarse, para que sea bueno y agradable en unidad, es que el amor debe estar. Si no hay amor en medio de la congregación, no hay nada. Puede haber sanidades, puede haber milagros, puede haber palabra, puede haber lo que sea, pero si no seremos como un címbalo que retiñe, ¿sí? Entonces tenemos que tener amor dentro de la congregación. Eso es impajaritable, tiene que estar, no se puede evadir, no se puede eludir. Puede existir también la unidad sin que necesariamente haya uniformidad. Nosotros podemos ser distintos, ¿sí? Podemos ser distintos, pero esto no impide que trabajemos juntos. Al contrario, cuando hay una pluralidad en una congregación, ¿sí? Y como lo muestra el cuerpo de Cristo, tenemos más posibilidades de hacer cosas, de ser verdaderamente iglesia relevante. La iglesia de Cristo no necesariamente debe estar de acuerdo en los asuntos de menor importancia, ¿sí? Lo que debemos de estar de acuerdo es en el fundamento de los apóstoles, en el fundamento de los profetas, y lo principal que es la piedra del ángulo que es Cristo. Así lo dice en Efesios capítulo 2 del versículo 19 al 21. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. O sea, somos ciudadanos del reino de los cielos y también somos miembros de una familia de Dios. Ya no somos gente extranjera que llega allá pues como que apenas recién llegada, no es así. Versículo 20 dice en Efesios 2, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Por eso ya no hay apóstoles en este tiempo, los que hay son falsos, se lo digo por la palabra, son falsos. El que diga que es apóstol hoy en día es falso apóstol, lo dice en Apocalipsis. Ya hubo un fundamento, no hay que poner más. Los apóstoles pusieron el fundamento. Y los profetas tampoco los hay. Hay don de profecía, sí, pero no hay profeta como ministerio. Siendo el principal y mucho menos el profeta o la profeta, tampoco hay falsos. Siendo la principal piedra del ángulo de Jesucristo mismo. Versículo 21, en quien todo el edificio, eso es como decir hoy en día que
O sea, la gente dice, pongo un nuevo apóstol y pongo la profeta. Ni siquiera saben que no hay profeta y no profetiza. Ese era el oficio antes. Y entonces digo, voy a poner esto, pero sigo con Cristo. No, cuando usted pone apóstol y pone profeta, ya dio al traste con el fundamento, con la piedra angular que es Jesucristo. Dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Vuelve otra vez. Un templo santo en el Señor. Todo esto. Si no, no hay nada. ¿Sabe cuáles son los verdaderos enemigos de la unidad en la iglesia de Cristo? Yo le voy a decir cuáles son los verdaderos enemigos de la unidad de la iglesia en Cristo. La envidia, el chisme, la crítica, la murmuración, la censura y sobre todo la falta de amor. Eso es lo que realmente divide a la iglesia de Cristo. Eso es lo que realmente divide. Cuando usted es envidioso de su hermano, se está apartando de él. Cuando usted chismea de los hermanos, usted también está apartando con el que está haciendo chisme, está apartándolo del cuerpo de Cristo. Cuando usted se pone a criticar entre dos o tres o cuatro, están apartándose cuando están murmurando, también se están apartando. Cuando usted censura, ¿sí? Pero sobre todo eso pasa, ¿por qué? Porque hay falta de amor. Si usted es un chismoso, usted es un envidioso, usted es un criticón, usted es un murmurador, usted es un censurador, eso quiere decir que usted no tiene amor. Y punto. Y si usted no tiene amor, está muerto, porque la palabra de Dios lo dice. El pecado de muerte que habla la carta de Juan, ¿cierto? Es precisamente el no amar al hermano. Si usted no ama al hermano, está muerto. Muerto. Y los muertos están perdidos. Versículo 2 de Salmos capítulo 133, versículo 2. Ya vimos acerca de la unidad. Dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de las vestiduras. Entonces, mire, congregarse en unidad también es aromático. Expele un olor agradable a los que estamos congregados, pero también hacia el Señor. Mire lo que el Señor hace en Éxodo capítulo 30 del 22 al 30. ¿De qué está hablando el rey David allí? El rey David conocía perfectamente la ley y sabía que el Señor había dado un perfume, ¿sí? Él lo compara con eso, es como ese perfume. Y él se acercaba a un sacerdote y el sacerdote tenía este olor que era una fórmula de un perfume, el aceite de la unción, que ese aceite estaba preparado específicamente, ¿cierto? Con unos ingredientes y unas medidas precisas que están aquí en la palabra de Dios. Si alguien quiere hacer este perfume, lo puede hacer y venderlo. Un olor muy agradable. Y así compara el Señor David, y el Espíritu Santo inspira a David a que de esa manera o con ese perfume es que se siente el congregarse en unidad. Dice, habló más Jehová a Moisés diciendo, tomarás especias finas de mirra excelente, 500 ciclos, y de canela aromática, la mitad, esto es 250, con cálamo, mire cómo es de detallista el Señor, con cálamo aromático 250, de casia 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas un hin, es otra medida, ¿no? Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la santa unción. Con él ungirás, mire, el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, son elementos, ¿no? Todo el tabernáculo tenía ese aroma, así como las tiendas. Usted, por ejemplo, yo voy a una tienda
eh, compro mis cosas en dos lugares, en dos sitios, mi ropa. Solamente en dos sitios compro. Lo que tiene que ver con la ropa y el calzado lo compro en otro lugar. Esas tiendas, ¿sí? Si algún día se fuera la luz de mis ojos, yo podría llegar a esas tiendas por el olor, porque cada una de ellas tiene una característica, ¿sí? Tiene un olor. Yo aquí cierro mis ojos y me acuerdo del olor de la tienda donde compro estas camisas y estos jeans. Entonces yo podría llegar al centro comercial, me dejaría y yo me iría por el olor y llegaría hasta la tienda. Y sé que estoy en esa tienda sin ver el aviso ni nada. Así es la presencia de Dios. Así debe ser en una congregación. Yo debo saber dónde Dios está por el aroma espiritual que expele en ese lugar. Mire, el arca del testimonio dice todo. El templo estaba lleno de ese aroma, ¿cierto? Y también estaba en el arca del testimonio, lo ungían, es decir, ungir es untar, ¿sí? Entonces untaban el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos los utensilios. Acuérdense que había una mesa donde estaban los panes, donde estaba la menorá, que es ese candelabro de los siete brazos, ¿sí? El candelero con todos los utensilios, el incienso, el altar del holocausto, donde sacrificaban, con todos los utensilios, la fuente que era el agua, pues, y la base. Así, versículo 29, así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocaren en ellos será santificado. Versículo 30, ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Mire, cuando nosotros salimos de allá, cuando Aarón y sus hijos salían del templo, seguían oliendo a templo. Seguían oliendo a templo. Cuando nosotros salimos de la congregación, tenemos que salir expeliendo el olor del Señor en cada lugar. No un olor físico, sino un olor espiritual. Debemos llevar esa presencia a todo lugar. No solamente era Pedro con la sombra que pasaba y que se sanaba, ni que con el manto del apóstol Pablo, no, donde nosotros vayamos tenemos que llevar la presencia de Dios. Usted y yo, no, eso no es de exclusivo de pastores, como nos han hecho creer o como le hicieron creer a usted, qué sé yo, le metieron esas cosas, esas cucarachas en su cabeza. Usted es miembro del cuerpo de Cristo y donde usted vaya está representado Cristo. Amén. Usted representa el reino de los cielos. Lo anterior que nosotros vimos de lo que acabamos de leer en el versículo 2 es la ilustración. Todo esto, ¿sí? Como conclusión es la administración o la ilustración, perdón, del ministerio del Espíritu Santo, que viene a despedir ese aroma, ¿sí? Cuando los hermanos viven juntos en armonía y difunden ese aroma como testimonio a toda esa nube de testigos que hay en derredor. Luego el versículo 3 dice que es como el rocío, el congregarse en unidad es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿En dónde? En la congregación de los santos. En unidad envía bendición y vida eterna. Congregarse, como está describiéndolo aquí el rey David, es en unidad, es refrescante. ¿Sí? Congregarse en unidad es bendición. Mire lo que él está describiendo y lo está describiendo geográficamente. Lo está describiendo todo lo de congregarse. Lo está describiendo ilustrando cosas que los israelitas conocían, pero que tal vez nosotros no. El monte de Hermón está al norte de la nación de Israel. Desde el monte de Hermón es semejante como a un páramo, de ahí fluye el agua que se convierte en río Jordán, que viene de norte a sur por toda la nación de Israel, pasando por cada una de las regiones.
Primero llega al mar de Galilea, ¿cierto? Donde hubo grandes escenas bíblicas que el Señor les enseñó allí. Y entonces pasa por todo el río Jordán, donde se bautizó el Señor en el mar de Galilea, y llega hasta el mar muerto. Ahí se acaba. Entonces, mire, es refrescante, es como el agua potable, es como decir, nosotros aquí en Palmira, es como el río Nima, ¿cierto? Que es el que nos trae el agua hasta nuestras casas. Nosotros podemos abrir el grifo y ahí está el agua, ¿cierto? Pero ellos tenían que acercarse. Entonces, ¿dónde nacía eso? En el páramo. Eso era como un páramo. Yo no sé si se puede llamar así, pero el del Monte Hermón era el nacidero de agua, así lo podemos llamar. Nacidero de agua que se convertía en río Jordán, pasaba por la parte norte, entraba por la parte norte del mar de Galilea y salía por la parte sur y seguía siendo río Jordán y terminaba en el mar muerto en el sur. Esa es la descripción que el rey David hace acerca de lo refrescante que es reunirse, estar los hermanos unánimes juntos. Mire las bendiciones de estar congregados. Como conclusión y ya para terminar este mensaje, congregarse es justo y necesario, realmente es justo y necesario. Es nuestro deber darle gracias a Dios en el lugar donde se reverencia su nombre y en compañía de nuestros hermanos. Eso es justo y es necesario. Aquellos que viven en Palmira deben asistir a la congregación todos los domingos a las 10 de la mañana. Hemos iniciado en un lugar pequeño, en la calle 29 33 67, calle 29 33 67, Barrio Nuevo, diagonal a la puerta de entrada de los buses de Expreso Palmira, en la parte trasera, ¿sí? De Expreso Palmira, calle 29. Allí nos estamos reuniendo en un lugar pequeño, en el Instituto Sencap de mi vecino, al cual le doy testimonio, al cual le brindo de ese aroma, lo perfumo con la presencia del Señor para que Él también conozca y su esposa. Por eso nos facilitó allá el instituto, le pagamos una cantidad de dinero allí para hacer las reuniones los domingos. Entonces, aquellos que viven fuera de Palmira, pues pueden asistir y si así lo desean y cabe dentro de sus posibilidades, pueden venir hasta acá. Aquellos que no les es posible llegar hasta nuestra congregación porque viven en otra ciudad y se les dificulta, o viven en otro departamento o están fuera del país, deben buscar un lugar donde congregarse y deben ponerse al cuidado de un pastor en su ciudad o cerca de su localidad para que les enseñe la palabra de Dios y él vele por sus almas, debe velar por sus almas. Sin embargo, y mientras usted es guiado por el Espíritu de Dios, donde debe congregarse, aquí puede encontrar alimento, pero debe procurar encontrar un lugar pronto para congregarse. Aquí usted puede encontrar alimento, pero debe hacer lo más rápido posible, buscar un lugar para donde congregarse. Vamos a orar para quedar despedidos. Ya van siendo las 8 de la mañana y yo ya me tengo que ir para la congregación a atender los hermanos. Usted lo va a ver a las 10 de la mañana, es decir que a las 11 estará viendo esto a las 11:10, cerca de las 11:08, según muestra aquí el reloj. Padre, yo te doy gracias en esta hora y te bendigo. Glorifico y exalto tu santo nombre. Gracias por tu pueblo, gracias por tus hijos, gracias por tus hijas. Bendecimos hoy, Señor. Te amamos, Padre Celestial. Ayúdanos y ayuda a tu pueblo, Señor, a congregarse, a buscar ese lugar, a sentir esa necesidad, a que tú los convenzas, Espíritu Santo, porque yo predico tu palabra, pero es tú quien los convence, Señor. No soy yo. Aquí estoy como instrumento tuyo, Señor, para hablar lo que es conveniente a tu pueblo, Señor. Gracias te doy, Señor. Permítenos hoy tener una reunión de bendición, Señor, en la cual, Señor, estén todos tus hijos. Convoca tú, Espíritu Santo, y haz llegar a aquellos, Señor, que tú quieras
para que reciban esa palabra del día de hoy, Señor bendito. Gracias por esta semana, que sea una semana de gran bendición, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si usted no se ha suscrito, llegó por primera vez a este canal, puede suscribirse. Si usted puede compartir este mensaje con otros hermanos que tal vez estén como ciberovejas o teleovejas en sus casas, compártale este mensaje, haga un comentario acerca del mensaje. Si usted quiere consejería y peticiones de oración, lo puede hacer al número 301-216-7074. Si usted está fuera del país, debe anteponerle el código de nuestro país, que es 57. 57, el código de nuestro país, y luego el 301-216-7074. Nos encuentra en Facebook como Ministerio Internacional Dios es Amor y también en YouTube como Ministerio Internacional Dios es Amor. Disfrute, hoy es un día de congregarse, pero también de descansar y de estar en familia y de gozarnos allí en familia por todas las bendiciones que el Señor nos ha dado. Mañana a laborar nuevamente, y dándole gracias a Dios por esos empleos. Bendiciones, que descansen.